Volvemos con Macondo. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando, haciendo comentarios, poniendo los likes, haciendo donaciones. Vamos a meternos a hablar de México ahora, porque en los últimos días se conoció, con datos brindados por el propio Estado mexicano, que los Estados Unidos tienen, bueno, las manos puestas en el barro, ¿no? Con financiamiento a fundaciones opositoras, financiamiento directo a la oposición, lo cual ha suscitado, por supuesto, un escándalo. Nos acompaña el periodista Álvaro Delgado, periodista de Sin embargo y de Los Periodistas, y además célebre autor del libro sobre el Yunque. Álvaro, gracias por acompañarnos otra vez acá en Macondo para conversar un poco a partir de esta denuncia que hace el gobierno mexicano de la financiación por parte de los Estados Unidos, sobre todo a través de la USAID, la NED, también la embajada, con varios millones de dólares, 5 por lo pronto, de fundaciones opositoras. Algo que ha provocado que el propio López Obrador diga que enviará una carta a Joe Biden denunciando esto y que la canciller Alicia Bárcena hará lo mismo. ¿Reflexiones a partir de esta denuncia, Álvaro? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de charlar con el enorme auditorio que tienen ustedes y ofrecerles primero una disculpa por el retraso involuntario de mi parte. Bueno, en primer lugar, por supuesto que es importante que se exhiba información inequívoca de cómo un grupo de presión que tiene de pronto la caparazón de hacer investigaciones periodísticas es financiada no solamente por los principales magnates, los hombres más ricos de México, sino también por Estados Unidos. Es un asunto de enorme relevancia. Debo decir, sin embargo, que no es una novedad. Por lo menos no es una novedad para quienes hemos documentado cómo esta organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad nació, cómo nació y quién es su fundador. Se trata de Claudio X González Guajardo, que es el hijo de un líder empresarial más prominente en los más recientes 40 años. Claudio X González Guajardo es un junior, así les llamamos en México a los hijos de los ricos, que son buenos para nada. El caso de Claudio X González es un personaje que no se sabe en qué trabaja, pero se ha convertido en un activista, primero de la educación, desde hace 20 años, y luego de la acción política de los partidos de oposición. Digo esto porque que no es una novedad, porque yo publiqué en 2020 prácticamente una buena parte de la información que ayer el gobierno de México hace pública. Yo lo publiqué en 2020 cuando trabajaba todavía en la revista Proceso, a la que renuncié en 2021, y por supuesto que se convirtió en algo muy relevante que explicaba la acción de este organismo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y explicaba, con los documentos que yo revelé, quiénes eran sus principales mecenas. Y ahora que el día de ayer el gobierno de México hace pública información adicional, pues queda claro, por supuesto, que no solamente detrás de este organismo creado por Claudio X González, quien articuló en su mansión a la coalición opositora, y que, perdón por la falta de modestia, pero también lo revelé yo, bueno, ha generado mucha controversia, y qué bueno que así sea, para que también se dimensione hasta qué punto Estados Unidos tiene las manos metidas en México. Álvaro,
Eh, He leído también, quizás en las informaciones tuyas, que más allá de que han ido recibiendo financiación de agencias como la USAID, la ANER, de la oligarquía mexicana, el concepto de donaciones se exime, ¿no? A ver cómo lo explico. No, no pagan impuestos por esas donaciones. Entonces, ¿se puede calcular hasta qué punto hay un fraude al fisco? ¿Cuánto dinero se ha desviado con este tipo de donaciones de estas oligarquías destinados a esta organización? ¿Hay algún debate sobre fraude fiscal? Mira, ayer mismo, en el programa Los Periodistas, Alejandro Páez y tu servidor, entrevistamos al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, el responsable de dar a conocer el día de ayer, en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, esta información. En la mañana y luego en la entrevista, Pablo Gómez nos dijo que cómo era posible que hubiera donativos de Estados Unidos, que era para la acción política. Yo le dije, bueno, eh, ¿es ilegal lo que está haciendo esta agrupación? Porque si es ilegal, ¿por qué el gobierno mexicano no hace nada en contra de esa ilegalidad? Y dice, bueno, no es ilegal. Y en todo caso vamos a buscar si encontramos la ilegalidad. Explico esto porque apartándonos, digamos, de la lógica política que el presidente, su gobierno y la propia organización Mexicanos contra la Corrupción actúan, no están cometiendo ninguna ilegalidad, tanto los que donan dinero a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y tampoco están cometiendo una ilegalidad Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para hacer lo que hacen. Efectivamente, tú tienes razón, Ina. Se deducen los donativos que los empresarios o personas físicas, los donativos los deducen de impuestos. Pero eso no es ilegal. Están aprovechando un resquicio de la ley, pues hasta para lavar dinero. Pero tampoco es una ilegalidad eso. Lo que a mí me parece de interés público, y yo lo veo no con la lógica política, sino con la lógica periodística, es que ese grupo que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y que en realidad defiende la alta corrupción de México, usurpa primero la actividad informativa, la actividad periodística. Se hacen pasar como periodistas que hacen periodismo de investigación y en realidad lo que están haciendo es política, porque tienen una agenda subordinada a los intereses políticos de Claudio X González y por supuesto de quienes los patrocinan, que son los poderes económicos. Punto número 2. Hacen política supuestamente desde la sociedad civil, pero resulta que el fundador de este organismo es el articulador de la oposición, es el que dicta las directrices, o las dictaba por lo menos en la elección del 2021 y en la elección del 2024. Y en tercer lugar, hay una deliberada intención de este organismo y de Claudio X González de impulsar la intromisión de gobiernos extranjeros, de manera particular Estados Unidos, en los asuntos que solamente le corresponden a los mexicanos. Y justamente por eso es que yo he venido desde hace años documentando esta actuación que me parece vil, y lo he hecho siempre desde el periodismo, no desde la política.
Gracias por estar en Macondo y explicarnos cómo se va desarrollando esta trama que estaba leyendo y en realidad el presidente también la venía denunciando desde hace un tiempo y lo que uno percibe es que se denuncia y sigue. La pregunta que te quería hacer es, Porque no hace nada el gobierno. la pregunta que te quería hacer es, tomando en cuenta la particularidad de México y su relación con Estados Unidos, o de la relación de Estados Unidos con México, ¿cuánto de esto sorprende? ¿Cuánto de esto en realidad es algo que hace mucho tiempo que funciona a través de diferentes carriles, canales? Me refiero a la injerencia estadounidense en México a través de diferentes niveles. ¿Es una suerte de modus operandi común y corriente? ¿Hay posibilidad de revertirlo, pensando en que sigue ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, para, digamos, ir como alejando esta forma casi ostentosa de conducir a la oposición política vía formas de ONGs en este caso? En efecto, no es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos, a través de agencias como la NED, ha intervenido en asuntos de política interior. Y lo ha hecho a partir de financiar organizaciones de la sociedad civil, fundamentalmente defensoras de derechos humanos y organismos que digamos que tienen un pensamiento o tenían un pensamiento, estoy hablando de la década de los 80 y de los 90, pensamiento progresista. Y estas ONGs buscaban financiamiento tanto en los organismos, tanto en las fundaciones privadas en Estados Unidos, como la MacArthur, como la Rockefeller, como agencias que todos sabíamos que eran del gobierno de Estados Unidos, pero que daban dinero para iniciativas progresistas. Entonces no es la primera vez, pero en este caso sí es muy descarada la manera en que el gobierno de Estados Unidos financia en particular esta organización, que no es a la única que financia. En el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en realidad el financiamiento comenzó sobre todo desde que ganó López Obrador. Ahí se intensificó la transferencia de recursos, más de 100 millones de pesos que dice esta organización son para investigar asuntos de corrupción. No es verdad eso, pero vaya, esa es la coartada, porque en realidad sí se está financiando no a un organismo civil apartidista, sino a una iniciativa política o por lo menos como un grupo de presión, que es lo que en realidad es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Concluyo. ¿Pero qué hace el gobierno además de exhibirlos? Nada. Esto ocurrió desde que yo publiqué en 2020 quiénes eran. Pues como que no les importó, hasta que vieron que había dinero del extranjero. Y hasta que vieron que al año siguiente de que yo publiqué eso, se arma la coalición en la casa, en la mansión de Claudio X González. En la mansión de Claudio X González, como lo publiqué también con Oportunidad, ya no en proceso, sin embargo, iban los presidentes del PRI, los presidentes del PAN, del PRD, la esposa de Felipe Calderón y del partido Movimiento Ciudadano. Y ahí se consolidó la coalición con la participación de los intelectuales, de medios de comunicación, y había dinero del gobierno de Estados Unidos para esa coalición a través de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Bueno, uno tiene derecho a pensar que sí, porque el presidente de Mexicanos contra la Corrupción era al mismo tiempo el articulador de la coalición opositora en México. Álvaro, en las últimas
horas, además de exhibirse estos datos del financiamiento de los Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción, a la oposición, y bueno, y López Obrador decir que va a mandar una carta a Biden, la indignación evidente del gobierno de México por esta violación de la soberanía. También se habla, por ejemplo, yo no sé qué opinión tenés vos sobre el episodio de la captura del Mayo Zambada. ¿Fue o no una violación de la soberanía mexicana por parte de los Estados Unidos? Porque, o sea, financiamiento y además que te entra un avión, te llevan a un... Más allá de que sea un capo de la... Es raro, ¿no? Da la sensación de que los Estados Unidos organizan operaciones dentro del territorio mexicano y no sé, te tiro todas estas cosas a la vez, vos descartá todas las que quieras, pero yo lo venía discutiendo con Ina y con Marco, no sé hasta qué punto este tipo de actitud de los Estados Unidos después no tiene también repercusión en, por ejemplo, la posición que tiene López Obrador y Claudia Sheinbaum con el caso Venezuela, diciendo, está todo bien, pero hay demasiada injerencia y nosotros no vamos a convalidar ningún tipo de injerencia, ¿no? No sé qué opinión tenés con respecto a esto. Mira, son dos cosas diferentes, aunque el caso de Estados Unidos y su permanente intromisión en México, pues es algo con lo que, digamos, estamos acostumbrados a vivir. Claro, hay que precisar que no es lo mismo la actuación arbitraria, prepotente, envilecida de Estados Unidos hoy como lo era antes del 2018. Sí hay una diferencia muy clara. Ahora tiene que darse aviso a la autoridad mexicana de la presencia y de la actuación de los agentes de las diferentes agencias en México. Ahora, el caso particular del Mayo Zambada y del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán es muy turbio. Es turbio en su conjunto, tanto que el gobierno de México está pidiéndole a Estados Unidos que le informe las circunstancias en las que llegaron a ese país estos dos personajes a bordo de un avión con solamente un piloto. Y el gobierno de Estados Unidos informa lo que le pega la gana. Y el gobierno de México se espera. También aquí es parte de la política. En otro momento, el presidente de México hubiera exigido al Estados Unidos que no se meta en su soberanía. López Obrador es un tipo abusado. Ha dejado claro que no intervino. ¿Por qué ha dejado claro? ¿Para disculparse con el Mayo Zambada o con el hijo del Chapo Guzmán? No, porque finalmente llegaron a ese país esos dos narcos procedentes de México y está en la cancha de Estados Unidos informar. El gobierno de México tiene ya, digamos que su información, pero no la quiere soltar, sino hasta que el gobierno de Estados Unidos aclare si lo que hubo en el traslado fue un arreglo, un pacto, como todo parece indicar, no solamente en el caso del hijo, sino también en el caso del Mayo Zambada. Entonces, yo no tengo una opinión concluyente por una razón muy simple, porque hace falta mucha información y porque es turbio todo el mundo del crimen, como es turbio también el mundo de las agencias estadounidenses allá y aquí. Entonces, se presentan estos dos episodios con 3 semanas de diferencia, porque ayer jueves se cumplió 3 semanas de la captura de este par de narcotraficantes en Estados Unidos, y es en la mañana de este jueves que, digamos que estalla el tema de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, justo el mismo día, ojo, el mismo día en que Claudia Sheinbaum es declarada, ahora sí, en la última instancia,
la presidenta electa de México. No es, en estos casos no hay cosas fortuitas. En el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y su financiamiento del extranjero y de México, es, pienso, una acción que identifica dónde está la oposición en México y quiénes son los que mandan en la oposición en México, que son son los magnates, que son los ricos de México, que fueron los que impulsaron la coalición del PRIAN y la candidatura de Xóchitl Gálvez, que fueron barridos en la elección del 2 de junio. Álvaro, tengo una última pregunta por mi parte. Primero voy a despedirme de los suscriptores de los espectadores que nos siguen por DirecTV, porque ya se nos acaba el tiempo, pero vamos a seguir en YouTube con una última. Estabas hablando de que nada de esto es ilegal, ¿no? En algunos países, como Rusia, por ejemplo, como el propio Estados Unidos, como en Georgia, se ha tomado una serie de leyes en el sentido para regular las actividades de las diferentes ONG, ¿no? Concretamente estoy hablando de las leyes de agente extranjero. Esas leyes a nivel mundial han sido duramente criticados, han salido Amnistía Internacional incluso con una declaración hablando de los ataques contra los ONGs, contra las organizaciones no gubernamentales. Obviamente Mexicanos contra la Corrupción te puede salir a decir que los están acosando, que están publicando los sueldos que han estado cobrando, que no han hecho nada ilegal, que han hecho, yo qué sé, investigaciones como lo del caso Odebrecht en México, lo de Paradise Paper, lo de Javier Duarte, ¿no? El de las empresas fantasma y tal. O sea, como que tienen en su currículum una serie de investigaciones que dices, uy, esto tiene interés público, esto está interesante. Claro está que después las actividades en estos últimos 6 años, pues ya sabemos en qué se centraron. Pero ¿cómo legislamos? Si legislamos, ¿qué se hace para, de alguna manera, impedir que este tipo de ONGs, asociaciones civiles, secuestren el debate, ¿no? Y secuestren incluso en ciertos países la institucionalidad? En los países postsoviéticos es un debate muy candente porque está sucediendo, porque están tomando el papel del Estado. El caso de México es muy particular porque además tenemos un tratado con Estados Unidos y con Canadá. Y de hecho, el TEMEC, también se establece textualmente el fomento a que las organizaciones civiles participen. Entonces, desde mi punto de vista, lo que debe fortalecerse desde el punto de vista legal es cómo ponerle un alto a los abusos que existen en la deducción de impuestos de los donativos que van a verdaderos grupos de presión. Y eso es lo que se supone que van a hacer en los meses que viene. Por lo menos eso fue lo que dijo el presidente López Obrador y lo que dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que van a buscar ponerle un alto a esas intromisiones o a ese uso de dinero público, porque en realidad es dinero público. Cuando no se pagan impuestos, al final de cuentas se está subsidiando a esas organizaciones que en realidad son grupos de presión, en algunos casos más poderosos que los partidos políticos. A mí me parece que sin embargo, creo que el gobierno de México ha sido muy lento en ese sentido. Desde el 2021, el propio presidente dijo que iba a haber una investigación y que iba a haber acciones legislativas sobre los abusos que había en la deducción de impuestos. No pasó nada. Claro, tendrán otras prioridades. Punto número 2. Es un poco como el reclamo
del presidente de México y de su gobierno a Estados Unidos para que ya no financie a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Tiene por lo menos 3 años el presidente de estar pidiendo eso y Estados Unidos dice, ¿y por qué no? Yo financio a quien me da la gana. Entonces, hay mucho, por eso hay una lógica política. El presidente dice, sí, vamos a exhibir a estos que están financiados por Estados Unidos y mira, los exhibo en la mañanera a todo el país. Pues sí, hay una lógica política, nada más. Y Estados Unidos dice, pues sí, haz lo que quieras, nosotros vamos a seguirles dando dinero. La única cuestión sería hacer esos cambios legislativos. ¿Eso va a ocurrir? Sinceramente, yo no lo veo, ¿eh? No lo veo. Pero esa es la lógica política. Mi asunto como periodista es seguir informando de este tipo de asuntos, aunque al gobierno no le importe, porque no le importó, por lo menos esa es mi experiencia en el caso de que yo publiqué en el 2020. Así es. Sí, he seguido tus publicaciones, sin embargo, bastante completas. Sin embargo, y Contralínea son los que más esfuerzo, tiempo, ¿no? le han dedicado a este tema, en los que los han expuesto. Bueno, Álvaro Delgado, muchísimas Sí, cada gracias quien por es lo suyo. atendernos hoy, por explicar. Por explicarnos este tema. Vamos a seguir y esperamos volverte a ver en alguna ocasión de nuevo en Macondo. Gracias, Álvaro. Claro, por Adiós. último, nada más, aquí tengo los documentos. Mira, y son de cuando nació Mexicanos contra la Corrupción. Yo siempre trato de que mi información esté sustentada en documentos, no en chisme ni de pedazos que te filtra el gobierno. No. Muchas gracias a ustedes hoy. Gracias. Bueno, y aprovecho para recomendar el libro de Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela sobre la izquierda mexicana, que así se llama, Izquierda. Nosotros nos vamos a despedir hasta el jueves que viene, que ahí si quieren ya le dedicaremos más tema, más espacio a Rusia y a la voladura del Nord Stream, o noticias de última hora. Un ucraniano buceador voló un gasoducto. Empezó todo en una noche de cañas, de cervecitas, y dijo, ¿por qué no vuelo un gasoducto? Y obviamente nadie sabía nada. Estados Unidos no estaba al tanto.